La industria en España no vive su mayor esplendor. La crisis de precios energéticos ha sido la gota que ha colmado el vaso. La producción cae en picado y ha llevado a la demanda energética de la industria a niveles de pandemia o incluso más bajos. ¿Qué está pasando con la industria? ¿Qué solución tiene? De esto y mucho más vamos a hablar en ON, el videopodcast del Periódico de la Energía. Comenzamos. Aquí comienza ON, el videopodcast del Periódico de la Energía, con Ramón Roca. El sector industrial va de mal en peor. No levanta la cabeza porque no consigue ser competitiva. La crisis de precios, tanto de gas como de electricidad, han hecho que la producción caiga a niveles casi nunca vistos. La demanda energética está por los suelos y no es solo un sector, sino que está afectando a todos, aunque a unos más que a otros. Sobre todo los que son más intensos en consumir tanto gas como electricidad. España y su industria viven en una espiral negativa, bastante compleja, como una especie de pescadilla que se muerde la cola. Los precios altos hacen dejar de producir. Si no produces, encareces otros productos. Hay escasez y se para buena parte de la economía, y así todo el rato. Y eso hace que cueste arrancar una vez más a toda la industria. Parece que no es fácil encontrar una solución, pero a ver las haylas, como las meigas, o eso dicen. Y es que destruir demanda es muy fácil, pero recuperarla es lo más complicado que hay. Hasta ahora la mejor solución ha sido la de regar con ayudas a la industria de tal manera que pueda producir con cierta soltura. Pero no es tan fácil, a veces ni con eso es suficiente. Cada vez hay más distancia entre la industria y las administraciones, a pesar de un momento como el actual, el de las elecciones autonómicas y locales. No se entiende muy bien que tras más de 2 años de continua caída de la producción y de la demanda energética de la industria, no se haya montado una verdadera revolución, un estallido social. La industria es vital para la economía de un país y en España hemos hecho de todo menos cuidarla en los últimos años. Solo hay que echar un vistazo a lo que sucede alrededor en el resto de Europa. Ahora el viejo continente tiene un nuevo problema, además de la crisis y la guerra en Ucrania, que no es otro que Estados Unidos y su megaplan industrial, la ley IRA. Muchas compañías ya están mirando a la tierra prometida, mientras que Europa actúa tarde. Es la guerra de las ayudas. Que más ofrezca, más industria se va a llevar a su suerte. Y Europa, eso sí, prefiere comprar ahora gas de manera conjunta, algo como si fuese para arreglar el problema, aunque no se sabe muy bien para qué va a ser. Pero también entran en juego otros factores, como los precios energéticos. Y ahí en España está surgiendo una oportunidad. Las renovables pueden atraer nueva industria a España. Los precios más bajos indican que España puede ser un país que atraiga industria en el futuro, y eso hay que aprovecharlo de alguna manera, como sea, para atraer esa industria y ese empleo que es necesario en nuestro país. Se demanda mano de obra cualificada y España no la tiene porque tiene a sus jóvenes en paro. Toca arremangarse y trabajar codo con toda la industria y tratar de llevar a cabo un pacto por la industria, pero de verdad, con soluciones energéticas reales, por el bien de todos, pero sobre todo por el bien de nuestros hijos, del futuro del país. Sin industria no hay futuro, es imposible que lo haya. Piénselo, señores políticos, es la hora, porque la industria no levanta la cabeza. La conversación. Y bueno, para hablar de todo esto, pues quién mejor que una de las personas que mejor conoce la situación de la industria en nuestro país, que es Verónica Rivier. Muy buenas, ¿qué tal, Verónica? Muy Ella buenas. es presidenta de Gas Industrial, que es la patronal de los grandes consumidores de gas en España, de las grandes empresas industriales que consumen gas. ¿Cómo te atreverías a calificar la actual situación de la industria, Verónica? Pues es bastante crítica y muy incierta, igual que los precios. Venimos de un año 2022 bastante dramático, con volatilidades de precios que han impactado directamente, como bien has dicho, en el consumo de gas de la industria. Vivimos ahora 2 meses de precios que han ido bajando, pero bueno, que el año se es largo todavía. Ujú. ¿Pero qué es lo que ha sucedido para llegar a esta situación? Porque es que los datos son tremendos.
Pues principalmente ha sido pues la crisis de precios o la crisis energética que ha habido durante 2022. De la misma manera que en 2020 tuvimos una pandemia sanitaria, ahora hemos tenido una pandemia energética con precios que habitualmente eran de 20 euros megavatio hora para los contratos y que se han disparado a 350 en momentos punta. No ha quedado más que, como bien decías, pues parar. Es decir, que tú utilizas el gas para producir un producto final. Hasta cierto punto puedes trasladar aguas abajo el precio, pero no todo. Con lo que, por ejemplo, en agosto o septiembre, en el segundo semestre de este año 2022, la media de consumo de gas ha sido entre un 35 y un 40% menos que un año normal como 2019 o 2021. Estamos hablando que un 35 o un 40% de las empresas pues han reducido producción. Pero que estemos hablando en mayo, junio de 2023, de que la demanda todavía no remonta, algo se ha tenido que hacer mal. Quiero decir, se ha actuado tarde por parte de Europa, por parte del gobierno, en tratar de ayudar a minorar de alguna manera los precios de la energía, porque a base de ayudas tampoco ha funcionado la cosa. Hay tres, por ejemplo, la reducción de este mes pasado de abril, que ya hay datos, es del 20% respecto a un año normal. Si vemos el vaso medio lleno, pues es una noticia muy buena comparada pues, con los 40 que veníamos, pero sigue siendo mala el haber reducido un 20%, porque eso quiere decir menor producción, menor exportación, menor consumo. Hay tres motivos de esta reducción. Podría ser una deslocalización. Si formas parte de una multinacional que tiene planta en Portugal, en Francia, en Italia o en Egipto, donde sea, pues deslocalices lo máximo que puedes. La segunda pata ya es precios altos. Es decir, que si tú cerraste en noviembre de 2022 parte de tu energía, una cobertura, un precio que veías sensato o bueno, si lo comparabas con los 350 de los que veníamos, pues ahora es un precio con los mercados a 25-30 que te dejan fuera para competir. Luego viene, como bien decías, la industria europea viene dopadísima. Entonces, en producto final, empresas que quedaban normalmente en sus tenders primeros para ofertar ese producto, ven producto alemán, producto francés o italiano que desbanca la producción nacional, que no venden. Y luego pues hay algunos que ya no tienen, se les han reducido los pedidos. Entonces podría ser una incipiente crisis de demanda de producto que ya no se lo piden. ¿Por qué la solución es parar? O sea, me refiero, ¿por qué es tan difícil el que una empresa pueda cambiar su contrato con su suministradora de gas de una manera rápida, dependiendo de cómo vayan los precios en los mercados? La solución de parar es, ¿puedo yo trasladar a mi producto final ese precio actual? Es decir, si en agosto el precio era de 200, es que no recuerdo ahora, era 250 euros por decir, aunque se llegó a 350, yo voy a producir un bien final, ya sea un ladrillo, voy a producir una baldosa, cerámica, papel, siderurgia. Soy gas intensivo. El precio del gas pesa mucho en mi producto final. Entonces voy a trasladar un precio 10 veces más caro que un precio habitual y normal, cuando, por ejemplo, si yo compito con Turquía está en otras condiciones, compito con países que tienen gas a origen a buen precio, pues no voy a vender mi producto final. Cualquier industria situada como en Estados Unidos tiene un precio de 7 euros megavatio hora. Es difícil competir, entonces vas por diferenciales. El precio es intradasladable, ¿para qué voy a producir algo que no voy a vender? Uh-huh. ¿Se nota mucho la diferencia de tener un impuesto al CO2? Me refiero a los derechos de CO2 que se pagan en Europa. ¿Se notan a la hora de competir con productos industriales de Turquía, Estados Unidos o China? Depende, hay empresas gasintensivas, electrointensivas, y hay que ver toda la parte de la pata energética de las tres ramas y contra quién compites. Es decir, te puede desbancar, si tu competencia, hay tres fábricas, que España, Francia y Alemania, y exportas y compites contra estas tres fábricas. Pues hay nichos para poder seguir exportando, pero hay una parte de deslocalización industrial por políticas medioambientales, etcétera, que otros países, ya sea asiáticos o fuera de la Comunidad Europea, que ves lastrada tu competencia. Tu competitividad, perdón. ¿Y cómo se ha desplomado tanto la demanda? O sea, cuando uno lee los datos dices,
un 40% de consumo menos. O sea, llama la atención que es que no sea solamente una industria, un tipo de industria, sino que al final son prácticamente todos los sectores, aunque ha habido dos grandes, digamos, el refino, la cogeneración, los que más han parado, pero ¿por qué, digamos, ha afectado tanto a la demanda? En todos los países europeos se ha destruido demanda industrial, en todos. No es un caso específico español. Pero claro, vas a verlos, dices, ¿cuánto he caído yo? ¿Cuánto ha caído mi competencia? Si miras en 2022, la caída, creo recordar, de la industria española fue del 23% respecto a un año normal. Francia un 12-13%, mucho menos. Y si miramos a Alemania no llega al 9% de la caída industrial. Todos nos ha impactado, aquí más. Y viene principalmente por el tema de las ayudas de los países, de otros países europeos que han dopado a su industria. Por ejemplo, tenemos Alemania, que empezó con el rescate de Uniper. Uniper es la comercializadora que traía el gas ruso. Al cortarse el suministro de gas ruso, no podía romper los contratos con sus industriales y no tenía ese gas barato ruso. Tenía que ir a mercados disparados a comprar ese gas. Se iba a la quiebra. Alemania la rescató y se mantuvieron los precios a los industriales en 2023 y para 2024 también hubo un doble rescate posterior. Entonces tú tienes ya una industria alemana que conserva precios antiguos. Si tú miras, por ejemplo, los datos de Eurostat, porque una cosa es lo que marcan los mercados, otra cosa, ¿qué precio tienes en tu contrato? Datos de Eurostat, el primer semestre de 2022. TTF, el precio de TTF fueron 100 euros megavatio hora la media. Miras Eurostat, entre 27 y 277 gigas, dices, ¿cuánto paga un español? Una industria española. 76. Dices, mira, ya había unos cuantos que todavía tenían buen precio. ¿Cuánto pagó un alemán? 46. Entonces, que la diferencia es importante. Sí, miras también el segundo semestre de 2022 que se publicó hace unas semanas y nuestro precio en España, comparado con la de un alemán, es un 40% más alto. Pero y ayudas aparte, ayudas directas y ayudas de este estilo, es en los precios de Eurostat de un cliente industrial. Pero ahora, por ejemplo, este mismo año se ha aprobado una línea de ayudas por parte del gobierno para los gas intensivos. Quiero recordar que eran unos 400 millones, tampoco lo tengo muy en mente. ¿Con eso es suficiente? ¿Arregla algo? Entiendo que ayudará, pero ¿arregla el problema de alguna manera? El reglamento europeo que permite esas, porque como europeos tenemos qué podemos hacer o no como Estados miembros. Entonces, habilitaron un tipo de ayudas gas intensivas, que son estas, en marzo de 2022. Llevamos pidiéndolas el máximo que permite Europa desde marzo de 2022. Francia las desplegó en el mes de mayo y a lo largo de 2022 el resto de los países europeos y ya llevan pagando esas ayudas. Aquí estamos todavía esperando la orden que especifique los requisitos para poder pedirlo, el procedimiento, y tienen que llegar. Entonces, cuando compites con otros países europeos y desde abril 2022, pues un francés ya está recibiendo esas ayudas y aquí todavía no está ni publicada la orden, pues somos un poquito más lentos. Un poquito de aire han dado la rebaja en los peajes. Pesa poco, pero la parte positiva, digo, es al menos todo lo que se podía hacer en la parte regulada o porque lo que he dicho antes, el problema ha sido mercado, TTF. Pero hay algún coste que es regulado, impuestos, el congelar la TUR o lo que puede caer en cargos. Todo lo que podíamos hacer individualmente como país para la industria gas intensiva se ha hecho. Pero ¿y la tarifa regulada o digamos la tarifa de la industria no la han tocado? Bueno, no somos un país como Alemania con millones y millones que nos salen por las orejas para poder congelar un precio de la industria, pero al menos creo recordar que estimaban que congelar la TUR de gas para el doméstico serían unos 3.000 millones de déficit, pues va a presupuestos generales del Estado. No va a ir a la factura en un industrial, que sí que te pesa a la hora de exportar. Entonces pues dices, bueno, pues dentro de lo que cabe, lo poco que se ha podido hacer por la industria, porque el coste regulado para un máximo gran consumidor es un euro y medio. Pesa poco. ¿Qué otras soluciones puede haber? ¿O dónde podéis ver vosotros o qué es lo que estáis demandando para
para poder mejorar vuestra situación? Nosotros nos comparamos con el resto de Europa. En la parte regulada ya vamos por el camino. En la parte de mercados poco podemos hacer, porque el problema, como decía, es TTF. Y luego la tercera pata ha sido de las ayudas. Se han desplegado ayudas a lo grande en Italia, en Francia, en Alemania. Pues queremos el mismo diferencial, competitividad, pero poco más hay que hacer. Ujú. Quería saber, ahora Europa ha iniciado las compras conjuntas de gas, Sí. algo novedoso que se pidió incluso desde el gobierno español. ¿Van a servir de algo estas compras conjuntas de gas? ¿Va a ayudar a que la industria europea, digamos, se equipare en cuanto a esa competitividad y no perder España el tren o el ritmo que tienen otras industrias europeas? Como decía, nosotros aquí en España hemos tenido un problema de precio y por eso hemos parado. En el norte lo que tenían era un riesgo de seguridad de suministro, que no les llegara. En el norte no tenían experiencia en compra de GNL, porque compraban normalmente el gas por tubo a Rusia, con lo que muchas comercializadoras no sabían comprar GNL, ir a origen. Aquí somos un país de GNL. Ahora creo que entre el 70 y el 80% llega por barco a descargar en las regasificadoras. Tenemos un tanque único de gestión. Aquí no tenemos ese problema de desconocimiento de un mercado, de nuestras comercializadoras están acostumbradas a ir a comprar fuera. ¿Qué pasa? En el norte de Europa no. Nunca lo habían hecho. Entonces, unas compras conjuntas va a ayudar más a los países europeos del norte que a nosotros, porque ya sabemos. Pero va a impactar en TTF. Si son más competitivos las comercializadoras en el norte, impactará en un mejor precio para TTF y a lo mejor no nos arrastrará hacia arriba. Entonces, quizás nosotros no necesitábamos una compra conjunta, no teníamos riesgo de suministro porque aquí nunca ha llegado gas por tubo ruso, llega por barco. Pero en el norte de Europa sí. Es una medida que a lo mejor mitigará el TTF o mitiga el riesgo de corte de suministro, potencia a las comercializadoras en sus contratos a origen y a lo mejor tira para abajo el mercado. Verónica, ¿y afectó de alguna manera el perder el gasoducto con Argelia? Te quiero decir, no sé si la industria, entiendo que por temas de precios sí, pero ¿de qué manera afectó? Más o menos, no sé si lo habéis calculado de alguna manera, el que se perdiese el suministro de gas por uno de los dos gasoductos. Lo que es logístico no ha habido ningún problema. Tenemos 6 regasificadoras. Del uso de las regasificadoras era entre el 15 y el 20%. Incluso ahora tampoco es muy grande el uso de la regasificación por parte. Tenemos dimensionada la red gasista pues de una manera muy robusta. No afectó en la seguridad de suministro. Quizás la haya complicado un poco más porque es más fácil que llegue gas por tubo que No, llegue digo, un más barco, por el los slot. contratos, a lo mejor, o por los Eso precios. ya las comercializadoras. Sí, ¿no? Sí, pero no lo que es logística o que llegue el gas a un consumidor final, que llegue por Argelia, no por tubo o que llegue por barco es indiferente. Vamos a hacer ahora un alto en el camino y continuamos enseguida y con otro de nuestros protagonistas. Volvemos enseguida. Amara en Zero. Una compañía 100% transición energética. Tu partner estratégico para todos los proyectos relacionados con la transición energética. Amara en Zero. Energy Transition Key Partner. Beyond Products and Services. Quería comentarte también, Verónica, que ahora se está negociando el Plan Nacional de Energía y Clima. Yo no sé si vosotros como consumidores de gas entiendo que tendréis vuestra propuesta. No sé si nos puedes adelantar qué les habéis propuesto al Gobierno de cara al futuro, qué es lo que queréis que se implemente o cómo queréis que se actúe. No, del PNIEC es una hoja de ruta y en este caso no estamos en el grupo de trabajo y las propuestas vienen por parte de, me imagino que Usedigas también defendiendo a lo que es el sector consumidor de gas. Uh-huh. Muy bien, pues como les decía antes, tenemos otro protagonista en el programa de hoy de ON, del videopodcast del periódico La Energía, y les cuento que es un gran amigo mío,
que también es un tipo que sabe mucho de mercados, de previsión de precios, que nos puede ayudar también a arrojar un poco de luz a todo esto que está sucediendo en los mercados energéticos y cómo afecta a los consumidores industriales. Muy buenas, Kim Keats. Hola, Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bienvenido a ON, al videopodcast del periódico La Energía. Él es director, partner, socio, como queráis decir, de K4K, ¿cómo es? K4K. K4K, ¿no? Sí. Training and Advisory, que es una consultora que lleva él y ya está, en el que se dedica principalmente pues a trabajar en todos estos asuntos de los mercados energéticos. Y quería preguntarte, cómo ves la actual situación de precios, que ahora parece ser que estamos respirando un poquito, si lo comparamos con lo que vivimos hace un año, pero que seguimos también todavía con precios altos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, sorprendente porque, como había dicho Verónica antes, habíamos venido de un periodo donde los precios se habían disparado de una manera brutal y el respiro que estamos disfrutando ahora es que yo creo que no nos hemos dado cuenta. Y hay una gran incógnita que es si estos precios se van a quedar de esta manera o si ya vamos a escuchar, si nos empezamos a acercar más hacia el invierno, de nuevo van a empezar todas las preocupaciones de que si va a haber suficiente gas, qué es lo que está pasando en ese lado, ya veremos. Pero mirando a la curva de futuros, sí se refleja una menos presión en donde uno cree que debiesen haber estado. Entonces, no es que estamos llegando a una nueva normalidad, porque el problema con Rusia y en Ucrania todavía sigue en pie, pero nos estamos ajustando de una manera bastante agresiva a una nueva realidad. Yo soy de los que piensa, y lo he dicho en alguna ocasión, que nunca más vamos a volver a ver los precios de antes. O sea, los precios del gas a 15 euros el megavatio hora o de la electricidad. A lo mejor la electricidad sí la podemos ver más barata, ¿no? Pero al final conseguir 40 euros megavatio hora de electricidad también es complicado, de media. A lo mejor hay horas más baratas que se están dando y es posible darlo, ¿no? Pero ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esto se va a mantener, que nos tenemos que habituar a una nueva era de mercados energéticos? El mercado cambia en el contexto de que nosotros estamos viendo una fuerte entrada de las renovables, entonces hay un cambio fundamental en la manera en que que se van a desarrollar los precios, va a haber mucha más volatilidad en el contexto de los precios, yo estoy hablando en este contexto de electricidad, ¿no? Dentro del día va a haber una prima a la flexibilidad en el sistema y en España por lo general se habla poco de baterías relativa a lo que se ha estado haciendo en el norte de Europa, pero que tenemos un sistema bastante diferente, igual que es bastante robusto en el sector de gas, pues igualmente la flexibilidad la tenemos integrada dentro del sistema de red eléctrica. Entonces eso no va a ser, eso no cambia, pero sí va a haber un cambio mirando hacia el futuro. Ahora, yo soy economista y en ese contexto, supply and demand, la oferta y la demanda, ¿dónde está? ¿Qué es lo que uno puede pagar? En electricidad es mucho más, digamos, en la asesoría de cómo es que tú crees que se van a desarrollar los precios, es más simple porque la demanda es homogénea. En gas en particular es más complicado porque hay 2 o 3 sectores muy importantes y los puedes identificar separadamente. Pero yo creo que va a cambiar la cosa, pero del lado del consumidor no lo va a ver tan diferente. Simplemente se tendrá que acostumbrar que de repente le están contando una historia de que los precios son X y en otro momento serán Y. Y va a haber bastante desinformación en ese contexto, pero que no pasa nada, que hay entre medio de lo que está ocurriendo en los mercados y el consumidor final y las comercializadoras entre medio, va a haber gente que les podrá ayudar a entender qué está pasando y que no hay necesidad de paniquear. Una de las claves ha sido lo de almacenar gas, lo has comentado, y también Verónica, que hay digamos, un sistema más robusto en el mercado del gas. Almacenar energía es importante. El hecho de haber almacenado todo el gas posible en la Unión Europea durante el año pasado y que este invierno ha sido, digamos, bueno en cuanto a temperaturas y que no se haya consumido demasiado gas, nos va a dar cierto respiro de cara al próximo otoño, invierno. Lo digo también de cara a los consumidores, a ver si les podrías dar alguna cierta alegría. 100%.
100%, sin duda. Otra cuestión es que, hablando de que como los almacenes están bastante llenos, hay otra posibilidad que mientras se va avanzando este año, al centro, a mitad de año, pudiésemos ver precios aún más bajos en TTF o MIBGAS. Entonces, pero también lo que quiero dar, eso es suficiente para poder apretar el botón y decir, bueno, ahora la industria tiene que coger de donde estábamos hace 2 o 3 años. Digo, no necesariamente, porque esa incertidumbre de lo que pudiese ocurrir todavía existe y hay que tener cuidado. Ujú. Quería preguntarte también lo mismo que le he dicho a ella. ¿Lo de las compras conjuntas de gas lo veis como una buena solución o creéis que será algo pasajero y que será... Pasajero, yo nunca he tenido mucha confianza en ese sistema. Al fin y al cabo, cada uno tiene que cuidarse de su propio problema en casa, ¿no? Y en ese contexto, las comercializadoras están principalmente enfocadas en ello. Yo, al haber trabajado más en países alrededor de la Europa, el Reino Unido, Iberia, Italia, pues en ese contexto uno sabe que tiene cierta habilidad de poder importar por gasoducto, el resto va a ser gas licuado natural. Y yo trabajando en el sureste de Asia o el Medio Oriente, pues te ubicas en un mundo internacional en ese contexto. Que no sepa la gente comprar gas licuado natural, esto se aprende relativamente rápido. ¿A quién nos está ayudando? Pongo por ejemplo la intención de la Comunidad Europea o la Unión de poder poner un índice de gas licuado natural, compras de GNL. Y tú dices, ¿para qué? Bueno, al fin y al cabo todo está indexado a TTF y no me estás contando nada. Al fin y al cabo, tú puedes llevar el caballo al agua, pero no lo vas a hacer tomar. Los traders están acostumbrados en mercados líquidos donde hay bastante volúmenes en ese contexto y TTF da la punta. Entonces tú me puedes inventar otros índices, pero yo creo que no van a funcionar. Es que eso es lo que, cuando uno lo ve y yo que trato de informar de todos estos asuntos, cuando cuenta lo del índice del GNL y da los primeros precios, dices, bueno, ¿y esto para qué? ¿Me estás diciendo que me cuesta el GNL tanto? Si eso ya lo sabíamos todos. Te quiero decir que es que el precio del GNL sí, lo conocemos y además es igual o más competitivo que el del TTF. ¿Con eso has conseguido algo? Pues yo creo que no. Pero bueno. Intenta comprar gas licuado natural a alguien. Intenta comprarle. ¿Qué te van a decir? El contrato va a estar indexado a qué. Bueno, tú puedes, si quieres, puedes intentar que te lo hagan indexado a MIBGAS, para poner un ejemplo en el contexto local. Pero la gran mayoría te va a decir, no tenemos suficiente liquidez. Si quieres, te hago un contrato a base de TTF. Ya está. Entonces, al fin y al cabo, estamos simplemente persiguiendo la misma ruta, el mismo precio. El punto de comparación va a ser igual. No le veo mucha lógica. Pero bueno, da la impresión de que algo se está haciendo. Pero ha habido, digamos, un trasvase de contratos, es decir, de cambiar la referencia, decir, oye, vamos a olvidarnos ya del TTF y cambiemos de referencias y que vayamos a buscar otras referencias, sea el Henry Hub o sea, en el caso de España, el MIBGAS o otros mercados europeos. ¿Se ha acabado ya la era del TTF en Europa? Pues en Europa no sé, pero en España depende con quién compites. A lo mejor si compites con, pues lo como decía, con otro país europeo directamente, pues te apetece moverte o estás más cómodo si te mueves con ellos. Es decir, que si a tu competencia le sube el precio, que a ti también. Depende de la estrategia que tengas. Ahora, por primera vez en la historia, MIBGAS está por debajo, con un spread por debajo de TTF que nunca se había visto. Normalmente estábamos 3, 4 euros por encima. ¿Va a durar? Pues no lo sé. Cada empresa tiene cada contrato es un mundo. Pues hay gente que prefiere además ni uno ni otro. Prefiere un precio fijo. Negocia una cobertura financiera y ya sabe el precio que va a pagar durante 2023. Y no quiere sustos y quiere su producto final y no quiere mercados volátiles. Habrá otros que dicen, yo es que me tengo que ir como mi competencia, TTF. Y otros que decidan irse a MIBGAS. Nosotros teníamos un cliente en cierto momento que estaba buscando ayuda con la compra de gas y lo único que encontrábamos era referencia a TTF. Ahora estuvimos en un evento con EX hablando de los traders y ahí de repente estuve teniendo esta conversación y habían unos que estaban dispuestos a mirar a indexación con MIBGAS. Entonces era un punto positivo. Que se habían escrito muchos contratos, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero sí que hay ofertas de lo que el consumidor final de MIBGAS y que han cerrado contratos MIBGAS o que lo utilizan también como flexibilidad. Es decir, si necesitas más gas o menos gas, liquidamos contra MIBGAS y va ahí el comercializador a comprar y vender. Ha crecido muchísimo desde 2015 de la primera transacción y tiene una liquidez y un volumen que no había tenido, que está creciendo.
Em, Sí, es lo que iba a decir, que el mercado ibérico al final tiene que despuntar de alguna manera, ¿no? De algo tiene que servir el tener tanta infraestructura, tanta regasificadora y convertirse, no digamos en un hub del GNL, no vamos a pecar de ello, pero sí en un protagonista, digamos, del mercado de gas en Europa, ¿no? El volumen de gas en sí no te define si un hub va a funcionar o no. Lo que define es que si hay confianza entre compradores y vendedores. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si hay pocos vendedores de gas dentro de la península ibérica, pues se están arreglando entre ellos los precios. No te digo que sea la verdad, simplemente que da la impresión. Entonces el comprador, al firmar contratos con ellos, donde tú puedes manipular el precio de esa materia prima, te pone en un riesgo inaceptable. Entonces, esa es la cuestión. Y sí, estamos viendo lo que va a llegar a que MIBGAS sea un hub más flexible, con más contratación, quiere decir que tienen que haber más suministradores, más oferta de diferentes compañías. Y en esa manera, ese tipo de competitividad es lo que va a servir para que nos dé más volúmenes en es el MIBGAS. famoso índice de nombre impronunciable HHI. Yeah, A Henry Hitchfield Schoenfeld, un nombre que Sí, sí. es imposible de pronunciar, que te mide exactamente la robustez o la liquidez que puede haber entre compradores y vendedores de un mercado. El índice de referencia, el índice de transacciones normales, es un mercado líquido y etcétera, es 1000. Y estamos, creo que recordar, eran 800 y tal por debajo. Es decir, que eso es muy bueno, quiere decir que hay muchas ofertas de venta y de compras. Ya no es, si estás por encima de 1000, pues es un mercado pues menos robusto, menos transparente, y aquí estamos, ya hemos roto la barrera de los 1000 y estamos por debajo. O sea, que vamos bien. El hecho de que España sea una isla energética y no tenga esas interconexiones gasistas como puedan tener otros países, puede, digamos, hacer que el mercado ibérico no crezca todo lo que podría. Pues por supuesto. La conexión con Francia es muy reducida. Podría crecer más la demanda de gas, pues para exportar, utilizar las regasificadoras y utilizarlas como puerta sur de Europa, que era lo que lo buscaba la asociación al principio, era potenciar la interconexión para que no fuese simplemente una interconexión de trading, sino que para suministro físico. ¿Por qué? Porque teníamos 6 regasificadoras, Musel y Bernado, van 7, utilizadas a un 15%, la de Sagunto apenas se utilizaba puntualmente. Dices, ostras, pues ¿cómo pagar menos costes regulados? Dice, pues que se utilicen más las infraestructuras. ¿Cómo? Pues que llegue más GNL. Suministro, o potencias la industria, o potencias el uso del gas para generación eléctrica, o como punto de exportación. Donde seríamos más competitivos si hubiese más interconexión. Pues no se ha hecho nada. Bueno, Digo, que no, si ni aumenta la demanda, ni podemos enviarlo fuera. Tenemos un país vecino, que es Francia, que también tiene sus plantas de regasificación tranquilitas, también utilizadas en los mismos porcentajes. Va a ampliar Dunkerque o ya la ha ampliado, creo. Ha duplicado la capacidad, creo que era de regasificación. No me acuerdo, pero la ampliaba. Y dice, ¿para qué? Que yo prefiero que lleguen los barcos a Dunkerque y se los mando vía interconexión y problemas de orización los resuelvo y se los mando a Alemania. Que se utilicen primero mis infraestructuras, pensará en francés. Entonces, no le interesa. Lo interesante va a ser que ahora el problema fundamental es cómo llegamos nosotros a transferir el gas físico que tenemos acá y lo metemos en el mercado que lo necesita por cuestión de suministro al no poder contar con el gas ruso. El problema hace un año era que no habían regasificadoras suficientes. Alemania empezó esta crisis con 0. Yo le cuento esto a gente cuando yo trabajo en Singapur, que tienen una muy grande y se quedan abismados. ¿Cómo puede ser que alguien no tenga un cierto, no poder ver el futuro y buscarle salida? Sí, nosotros tenemos demasiadas. Estrictamente en España hay demasiada capacidad de regasificación, pero que uno tenga nada es que lo suena un poco raro. Pero ahora se están integrando más puntos de inyección. Entonces, lo que yo creo que va a pasar con el gas español es que la vamos a tener almacenado aquí, pero después lo vamos a tener que meter en buques en el invierno si es malo y vamos a tener que estar exportando gas para ver si la podemos llegar a las regasificadoras nuevas en el continente europeo. Entonces, no es indirectamente una ayuda, pero ver que el gasoducto se utilice más, porque ya está utilizado lo máximo posible, yo creo que por ahí no sale. No, la planta de Barcelona actualmente sí que se está utilizando para mandar, hay una planta
pequeñita en Italia, que no llegan los buques grandes, y por ejemplo la de Barcelona se está utilizando pues para cargar en buques más pequeños y poder llevarlo al puerto italiano. Luego Musel se va a abrir en breve, pues para, si hace falta, puntualmente pues almacenar para poder enviar el gas a, pues por ejemplo, a Alemania, porque Alemania sí que tiene 2 plantas previstas fijas, pero tiene, y 5 creo que eran FSRUs, que son las flotantes. Las plantas flotantes no pueden almacenar tal cual llega el gas, tiene que ir a la infraestructura directa. Entonces está ahí a la disponibilidad de los países europeos si se necesita este invierno. Y lo estás comprando ahora, lo que quiero decir, que te da un poco de seguridad de saber cuál va a ser el precio en ese invierno, porque los puedes comprar y almacenar hoy a un precio más barato. Ahí es donde está lo interesante. En el mapa, digamos, geoestratégico, algunas empresas que se dedican a hacer informes y estudios de estos muy relevantes, tipo BP y cosas de estas, más o menos te van a entender que el gas va a ser quien lidere, digamos, la matriz energética en el mundo en el futuro. A pesar de todo este proceso de descarbonización, de renovables, etcétera. Digamos que va a ser como el nuevo petróleo. ¿Qué papel va a jugar Europa frente a los dos grandes, o frente al gran consumidor que va a ser China y el gran productor que es Estados Unidos? Es decir, ¿cuál va a ser el papel en el que se va a mover Europa para poder manejarse entre estos dos gigantes? No sé si... Estados Unidos, gran productor, por ejemplo, de shale gas y antes era un importador, ahora es un exportador, entró en el juego que antes pues tenía pues Argelia, Nigeria, Qatar, que tenían gas. Pues tenemos plantas en la cuenca atlántica y tenían varias de construcción pues en Alaska y en la cuenca pacífica. Pues uno era un mercado y otro era otro. No, sí que pueden producirse desvíos de barcos, pero tiene que haber diferenciales bastante grandes entre los dos mercados para que sea rentable pues cargar un barco en China y decir, oye, pues ahora lo mando para Europa, que lo hemos visto este año con precios de 250, ¿dónde lo llevas? Sí, el barco. JKM contra el TTF. Es decir, tú tienes que estar mirando ese diferencial todo el rato. Pero yo creo que a manera, grosso modo, Europa tomó la decisión de que no quería explotar el shale gas que tenía. Nosotros tenemos gas, simplemente queremos decir que no lo vamos a tocar por cuestiones medioambientales y cuestionables en ese contexto, en mi opinión. Pero bueno, si se ha tomado esa decisión, nosotros vamos a tener, lo que digamos es vamos a ser siempre importadores de gas natural, netos. En ese contexto, pues toda la planificación de la transición energética es darnos cuenta que lo único que hay que hacer, digámoslo, para simplificarlo todo, hay que electrificar las economías. El gas que se está usando en sectores industriales donde no se puede intercambiar, eventualmente tendremos que buscar otra fuente y se habla del hidrógeno en ese contexto, ya veremos. Quería ir ahora, ya veremos. 236 euros megavatio hora. Entonces, por eso digo, ya veremos, porque mientras tanto, si el gas va a estar más y más barato porque no se va a usar menos, pues imagínate lo que va a pasar. No lo tengo claro. El 2030 es mañana. ¿Vale? Eso es mañana. Y yo no veo cómo vamos a inyectar la agresividad, ni el sistema, ni la regulación para poder explotar el hidrógeno de la manera que debiese ser. Pero primero vamos a tener que empezar con esta demanda que no está porque los precios están disparados. Y ahora tú me estás diciendo, vamos a intercambiar esto con otro gas que ahorita mismo está disparadísimo aún más. Bueno, que no hay la esté fuente de suministro y está muy complicado. No es que esté disparado, es que le falta madurez. Empiezas ahora a hablar de hidrógeno verde, falta tiempo. Uno, que se desarrolle tecnológicamente muchos problemas, que sea un precio competitivo. Entonces, como consumidor final, también tendría que cambiar la fábrica para poder quemar hidrógeno a un 100%. Inversiones, entonces falta tiempo. Entonces, sí que es positivo que haya una hoja de ruta porque al fin y al cabo una industria solo necesita combustible. Y este es un combustible que sería de generación autóctona. Que no estarías dependiendo de terceros países, que se podría generar en España, que no es el caso del gas. ¿El precio es competitivo? No. Es que esa es la diferencia, ¿no?, frente al mercado eléctrico. Al igual que sí es cierto que las renovables se apoyaron en un principio en un buen paquete de ayudas, léase España, léase Alemania, etcétera,
Pero al final, digamos, sus costes han ido cayendo de tal manera que sea una electricidad muy barata. Incluso que pues se pueda incluso autopenalizar a sí misma y canibalizarse los precios porque va a mercado a un precio muy bajo. Pero en cambio la solución para el gas, para descarbonizar el consumo de gas, es a través de biogases o el hidrógeno, que a día de hoy son mucho más caros que los precios del gas. Incluso, te quiero decir, de los de la crisis energética. Entonces, claro, cuando dices, ¿a dónde vamos? O sea, yo necesito una solución que sea más barata, si no, ¿de qué me sirve? No es una solución a corto plazo, pero sí que es un camino que yo creo que por independencia tenemos que el 100% no va a ser. No se va a sustituir el 100% porque como el gas actualmente no hay un combustible con mejor poder calorífico, pues tienes el biometano, ¿vale? Y el hidrógeno que pues tendrás que iniciar la hacienda, pero no es de aquí a 3 años. Hay una hoja de ruta que se va a tener que ir desarrollando y con prudencia no vaya a ser que sobrecostes te lastren a futuro. Oye, ¿los consumidores industriales quieren apostar por esto, por el hidrógeno y los biogases? O sea, ¿A quieren 236? no, bueno, no digo comprarlos, sino más decir, oye, pues vamos a aventurarnos, digamos, a invertir en alguna planta, en decir, oye, pues vamos a hacer alguna planta de biometano que nos interese para nuestro propio consumo, etcétera. No sé si... La cogeneración, de hecho, ya consume biogás. Ya, pero bueno, son un porcentaje muy pequeño, ¿no? De decir, España se habla de que tiene un potencial muy importante en esto. No sé si la industria quiere ayudar en este tema. Nos unimos al manifiesto del biogás porque, digamos, sí que lo vemos, que hay que descarbonizarse. Es una hoja de ruta que hemos cogido como país y como Unión Europea. Y, digamos, es un mal menor. Es un precio que no es competitivo, pero al menos por la parte de yo no tengo que girar la fábrica, no tengo que hacer inversiones, entonces yo estoy dispuesta a poder consumir un biogás, un biometano competitivo. Pero tiene que ser un precio razonable que no me deje fuera del mercado. No, eso desde luego, claro. Pero bueno, se supone que cuanto más haya, será mejor y tendremos precios más competitivos. Pero De precios claro, aquí el experto, no lo sé. a día de hoy futuros. más o menos el biogás, por lo que yo he visto, está en 100 algo. Está muy lejos. Yo alguno he visto a 50, que te dicen 50, 60, pero hoy con un precio de 25, 30 que tendremos hoy, más o menos, y Sí, es tenemos un complicado. 20% respecto a un año normal, un 20% de la demanda industrial parada. Todavía queda también que recorrer, pero es un camino que hay que coger para descarbonizarnos. No, yo creo que es algo que no hay que dejar de lado, pero con sentido común, que no descarbonicemos deslocalizando. Es peligroso el acabar con, digamos, con alguna solución antes de que acabe el problema. Es decir, al igual que hemos visto que se ha metido la pata con cerrando el carbón antes de tiempo, viendo los problemas que ha generado la seguridad de suministro en esta crisis energética, no te digo que se vaya a cerrar el carbón, pero, por ejemplo, peligran los ciclos combinados de gas, por lo tanto, la demanda de gas se puede trastocar. En el caso de España, y eso puede afectar a los precios y puede afectar a los precios de la industria. O sea, al fin y al cabo, son muchos hilos y son muchas El cubito incógnitas, mágico, ¿no? ¿no? El cubito Rubik's. Sí, Sí. muchas cosas interconectadas. Correcto. Entonces, al final, ¿cómo despejar todas estas dudas? ¿Hay alguna solución que digamos, oye, esto sería lo perfecto? ¿Hay alguien que pueda decir que tiene una situación de mercado perfecta? Pues no estaría trabajando, se hubiese jubilado especulando en bolsa si alguien Ya. supiese que van a hacer todas las variables y las fundamentales que afectan el mercado, porque es oferta y demanda. Oferta, ¿qué va a pasar? Nadie esperaba que se quemara Freeport, ¿sabes? Que no llegase aquí pues, la parte del gas americano. Nadie esperaba pues, los problemas de Rusia. La demanda, ¿qué pasará? ¿Se deslocaliza la demanda? ¿Se van empresas a China? ¿Se van ahora con lo del IRA? ¿Se van a ir a Estados Unidos? Sí, esa es Hay otra. empresas españolas que todavía pueden exportar a Estados Unidos, aunque tengan un precio de 7 euros megavatio hora con el shale gas, pero porque son deficitarios en la producción de ese producto. A futuros dices, oye, pues yo invierto en una planta en México, buenos costes laborales, precio de shale gas, o mismo Estados Unidos que ahora me están empujando a que me vaya para ahí, me dejo de historias y me voy de Europa.
Por eso decía que era súper importante el hecho de descarbonizar sin deslocalizar. Es decir, que podemos decir que somos muy limpios, que no emitimos CO2, pero no a costa de que se haga en otros países pues con políticas medioambientales pues menos restrictivas. Bueno, ahí es donde entra el Border Price Adjustment, ¿no? Que se habla sobre poner una tarifa sobre el nivel de carbono que tienen los bienes que están entrando en Europa para darnos competitividad. Pero es que ese problema no nos quita cuando queramos exportar. Eso solo nos protege al importar. Entonces, no es una solución panacea. Lo que sí sería útil es que todo el mundo se montase al mismo barquito y tengamos todas las mismas intenciones. Pero fundamentalmente, si Estados Unidos impone un precio de dióxido de carbono a 80, 90 euros por tonelada y todavía están con el gas tirado comparado a nosotros. Entonces, de todas maneras, tendremos el problema de competitividad. Hasta aquí ha dado el programa. Les invitamos a dentro de 15 días, cuando regresemos a ON, el videopodcast del periódico de la energía, con la entrevista a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Rivera. Muchas gracias a ambos, a Verónica y a Kim. Gracias por la invitación y no me pierdo el videopodcast de dentro de 2 semanas. Gracias, Ramón. Gracias a todos. Gracias, Verónica. Hasta la próxima. Has escuchado ON, el videopodcast del periódico de la energía, con Ramón Roca.